Hola compañeros, continuando con el tema de intercambiadores de calor, para ver un ejemplo acerca del coeficiente global de transferencia de calor, vamos a ver lo que sería el primer problema del folleto referente al tema 4 de intercambiadores de calor. El ejemplo nos dice, se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. Doble tubo pues nos presentaría que yo voy a tener un tubo externo, ¿verdad? Y un tubo interno. A contraflujo es porque uno va a ir hacia la izquierda y el otro va a ir hacia la derecha. Pues no tiene mucho chiste. El tubo interior tiene un diámetro de 2 centímetros y, y un grosor despreciable. Y el diámetro del tubo exterior, o sea la coraza, es de 3 centímetros. Por el tubo fluye agua a razón de 0.5 kilogramos por segundo y el aceite por el espacio anular, que sería entre el tubo del centro, ¿verdad? Y la coraza, fluye a razón de 0.8 kilogramos por segundo. Tomando las temperaturas promedio o de película para el agua de 45 grados Celsius y para el aceite de 80 grados Celsius, determina el coeficiente total de transferencia de calor o el coeficiente global de transferencia de calor U. Muy bien, entonces, sería primero que nada un tipo de intercambiador de calor muy sencillo, uno de doble tubo a contraflujo, que eso de contraflujo y a flujo paralelo, si leen acerca de los distintos tipos de intercambiadores de calor, pues ahí van a venir que esa es otra de las maneras en que se pueden dividir, ¿verdad? Cuando va a contraflujo y cuando va el flujo en la misma dirección. Nos pide encontrar el coeficiente global de transferencia de calor. Muy bien, entonces, si lo que yo quiero es encontrar el coeficiente global de transferencia de calor, me está pidiendo encontrar U. Pero si leemos bien el problema, nos dice que tiene un grosor despreciable el tubo de aquí del centro. Si se fijan, no nos dan un diámetro interno para el centro o sea, para el tubo del centro. ¿Sí? Como tiene un diámetro, como tiene un grosor despreciable, nada más vamos a tener un único coeficiente global de transferencia de calor. Habíamos mencionado que podíamos tener un coeficiente global de transferencia de calor interno y un coeficiente global de transferencia de calor externo para la parte interna del tubo y para la parte externa del tubo. Pero en este caso el tubo es tan delgadito que el radio interno y el radio externo son prácticamente el mismo. Entonces me está pidiendo encontrar el valor del coeficiente U, en donde habíamos dicho que U iba a ser igual a el inverso de la resistencia total que multiplica al área. Eso es lo que habíamos mencionado en el video anterior, en donde la resistencia total en este caso habíamos dicho que iba a ser una suma de una resistencia 1 por convección para la parte interna, una resistencia 2 por conducción para la pared del tubo, que ahorita vamos a ver que ahí va a pasar algo, más una resistencia 3 para la parte externa del tubo, en donde el área sería ya sea el área interna o el área externa, pero como tiene grosor despreciable, el área interna y el área externa van a ser exactamente la misma, por eso nos da nada más una área A. En donde habíamos dicho que mi resistencia 1 iba a ser igual a 1 sobre HC1, que sería el coeficiente de transferencia de calor por convección 1 para la parte interna, por el área interna. R2, que sería para el cilindro, sería el logaritmo natural de radio externo sobre radio interno entre 2 por pi por la conductividad térmica por L. Si se fijan, no nos habla acerca de la conductividad térmica del material. Por lo siguiente que tenemos aquí, nos dice que es de grosor despreciable. Si es de grosor despreciable, significa que el radio externo y el radio interno son prácticamente iguales. Entonces aquí vamos a tener el logaritmo natural de un factor en donde RO sobre RI me va a dar 1 y el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces toda la resistencia 2 no va a importar. ¿Por qué? Porque tiene grosor despreciable, o sea, desde el momento en el que nos dice que el tubo tiene grosor despreciable, pues la propia resistencia que pueda llegar a presentar ese tubo también sería despreciable, ¿no?
Y ya, ese sería el truco acerca de la resistencia 2. Con la resistencia 3 sería nuevamente en convección, pero ahora en la cara externa, que sería 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección 2 en la parte externa, por mi área externa o mi área 2, en donde mi área 1 va a ser prácticamente igual a mi área 2. ¿Por qué? Porque el área 1 sería 2 por pi por radio interno por la longitud, y mi área 2 sería 2 por pi por radio externo por la longitud. Como habíamos dicho que el radio interno es igual a mi radio externo porque es de grosor despreciable, entonces el área 1 es igual al área 2. ¿Sí? Por lo tanto, mi coeficiente global de transferencia de calor sería U es igual a 1 sobre la resistencia total, que sería R1 más R2 más R3 por el área, o sea 1 sobre R1, habíamos dicho que va a ser 1 sobre HC1 por el área. Cual, ya sea el 1 o la 2, da igual porque es la misma. R2 es igual a 0. Mi resistencia 3 por convección va a ser 1 sobre HC2 por el área. Todo eso que multiplica al área. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta área va a estar multiplicando a este factor de aquí y va a estar multiplicando a este elemento de aquí. Entonces, se me van a eliminar el área con el área de acá afuera y esta área de acá abajo con el área de acá afuera. Y me quedaría, a final de cuentas, que el coeficiente global de transferencia de calor, U, va a ser igual a 1 sobre HC1 más 1 sobre HC2. Y esa sería prácticamente la respuesta, ¿no? Porque lo que me está pidiendo es el coeficiente global de transferencia de calor. Sin embargo, yo no conozco el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte de adentro y tampoco conozco el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte de afuera. Tengo que encontrarlos. En donde el cómo se encuentran esos coeficientes es única y exclusivamente de transferencia de calor, más específicamente de convección forzada dentro de tubos y en convección forzada dentro de regiones anulares, que es prácticamente lo que vamos a hacer en este problema. Entonces, esta es la fórmula a la cual yo tengo que utilizar para encontrar mi respuesta. Sin embargo, yo no conozco el valor de HC1 ni el valor de HC2. Yo tengo que analizar las características de mi fluido en la parte interna y las características de mi fluido en la parte externa. Entonces, primero que nada, a mí me están hablando de ciertos fluidos. Aquí va esto, aquí. Me está hablando de agua fría a 0.5 kilogramos por segundo. Y me está hablando de aceite caliente a 0.8 kilogramos por segundo. Vamos a poner aquí las características que me están presentando. Para el agua, yo tengo un flujo másico de 0.5 kilogramos por segundo. Y para el aceite yo tengo un flujo másico de 0.8 kilogramos por segundo. Y aparte me dice que considere la temperatura promedio o de película para el agua de 45 grados Celsius y para el aceite de 80 grados Celsius. Muy bien. ¿Y para qué nos presentan eso? Como ya habremos visto en problemas anteriores, si me están presentando la temperatura de un fluido, únicamente con la pura temperatura, yo puedo encontrar las características del fluido que ya vienen en las tablas al final del libro de transferencia de calor de Cengel y que ya vienen al final en las tablas de transferencia de calor de Crate, en donde las características que me van a interesar, para no tener que anotarlas todas, yo voy a hablar primero aquí del agua. Las características que yo voy a anotar: para una temperatura de 45 grados Celsius, para el agua yo tengo una densidad
de 990.1 kilogramos sobre metro cúbico, viéndolo en las tablas directamente. Tengo un número de Prandtl de 3.91. ¿Qué es el número de Prandtl? Es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, ¿verdad? En fluidos, eso es un tema de transferencia de calor y de mecánica de fluidos. Una conductividad de 0.637 watt sobre metro Celsius y una viscosidad cinemática de 0.602 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, donde la viscosidad cinemática es el resultado de la división de la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Entonces podríamos utilizar tanto la viscosidad dinámica como la viscosidad cinemática. Sin embargo, si recordamos, para encontrar los demás números adimensionales, número de Nusselt, número de Reynolds, es más fácil utilizando la viscosidad cinemática, porque la viscosidad cinemática te incluye tanto la densidad como la viscosidad dinámica. Esas serían las características del agua. Y las características del aceite para la temperatura de 80 grados. Aceite. Yo voy a tener una densidad de 852 kilogramos sobre metro cúbico. 852 kilogramos sobre metro cúbico. Un número de Prandtl de 499.3. Es un número adimensional, no tiene unidades. Una conductividad térmica K de 0.138 watts sobre metro Celsius y una viscosidad cinemática de 3.794 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Muy bien, entonces ya tengo las características de mis fluidos que se encuentran en las tablas. Al final, las tablas se encuentran en los anexos de cualquier libro de transferencia de calor o de termodinámica, en donde esas características dependen única y exclusivamente de la temperatura del fluido. Y vamos a tener tablas para el agua, tablas para el aceite, tablas para el aire, tablas para el dióxido de carbono, dependiendo del fluido que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando ya encontré estas características y ya sé que lo único que necesito son los coeficientes de transferencia de calor por convección? Yo voy a analizar primero la parte interna, que sería la del agua, ¿no? El agua fría que va por la parte interna. Obviamente yo sé que hay dos tipos de convección, como ya vieron en sus temas, en su temario de transferencia de calor. Yo tengo convección natural, que es aquella que se debe debido a la variación de densidad en las placas sobre una superficie, y la convección forzada, que es la que se debe a bombas o a turbinas o a motores, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que un intercambiador de calor sea convección natural o convección forzada? Pues a mí me parece lógico el pensar que es convección forzada, ¿verdad? Yo no hago que fluya el agua a través de mi calentón nada más por la pura temperatura. Yo necesito una bomba que sea la que transmita esa agua, y la flama que lo está calentando, ¿verdad? Sale a partir de otro mecanismo que empuja el gas o la presión del gas, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a analizar como si fuera convección forzada. Y para convección forzada, en términos generales, para dentro de un tubo, para la parte interna, porque hay muchas relaciones empíricas para dentro de tubos, dependiendo si es convección natural, si es convección forzada, si es un tubo circular, si es una tubería hexagonal, si es una tubería de forma pentagonal. Hay muchas maneras de analizarlo. Yo necesito conocer el coeficiente de transferencia de calor por convección, en donde el coeficiente de transferencia de calor por convección se encuentra a partir del número de Nusselt. El número de Nusselt, que es un número dimensional también, es el coeficiente de transferencia de calor por convección
por la longitud característica, que para un tubo es el diámetro hidráulico, o sea, el diámetro, entre la conductividad térmica. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor, Hc1, sería el número de Nusselt por la conductividad térmica entre el diámetro hidráulico o la longitud característica, donde el diámetro hidráulico yo lo puedo conocer, ¿verdad? Son 2 centímetros, creo que me dice. Sí, 2 centímetros. La conductividad térmica ya la encontré, es la del agua. La conductividad térmica del agua en las tablas me dice 0.637. Lo único que me resta por conocer es el número de Nusselt. Y el número de Nusselt se encuentra a partir de relaciones empíricas muy diferentes. Si recordamos, o habría que echarse un clavado en realidad en el libro de transferencia de calor, específicamente para convección forzada, específicamente para flujo dentro de tuberías, ya hay una ecuación para el número de Nusselt en flujo dentro de tuberías. El número de Nusselt para convección forzada en un flujo dentro de una tubería es 0.023, que multiplica al número de Reynolds a la 0.8, que multiplica al número de Prandtl a la 0.4, en donde el número de Prandtl ya lo tenemos a partir de las tablas y el número de Reynolds lo podemos encontrar, donde el número de Reynolds, ¿cómo se encuentra? También a partir de nuestras clases de mecánica de fluidos o de transferencia de calor. El número de Reynolds para un punto dentro de una tubería se encuentra con la velocidad del flujo libre por el diámetro hidráulico o la longitud característica entre la viscosidad cinemática, en donde la viscosidad cinemática ya la encontramos en las tablas. El diámetro hidráulico es el diámetro de la tubería y la velocidad del flujo libre no la conocemos. Sin embargo, sí conocemos el flujo másico. Me está diciendo que el flujo másico es de 0.5 kilogramos por segundo. Y en problemas anteriores habíamos mencionado que el flujo másico era lo mismo que el gasto por la densidad, donde el gasto era igual a la velocidad del flujo por el área de sección transversal. Entonces el flujo másico sería la velocidad del flujo por el área de sección transversal por la densidad. ¿Qué densidad? Pues la del H2O, ¿no? Entonces, si yo quisiera encontrar la velocidad a la cual va el flujo, que el flujo de agua, sería mi flujo másico entre el área de sección transversal por la densidad del fluido. Donde el área de sección transversal, ¿cómo lo encuentro? Es una tubería y yo tengo el diámetro. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces la velocidad, que va a ser lo mismo que mi velocidad de flujo libre, sería el flujo másico, que son los 0.5 kilogramos por segundo, entre... Qué feo me sale esa línea. Ahí está, un poquito más derecha. Entre el área, vamos a desplazarnos un poquito más por acá. El área, que sería pi por diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Son 2 centímetros, entonces sería 0.02 al cuadrado sobre 4. Como está entre 4, va a terminar arriba por la ley de la tortilla. Lo pongo arriba de una vez. Por la densidad del fluido, en donde la densidad del fluido habíamos dicho que era 990.1 para el agua. Entonces la velocidad del flujo libre es de 0.5 por 4 entre pi por 0.02 al cuadrado por 990.1. Si ustedes realizan esa operación aritmética, les va a quedar aproximadamente 1.61 metros por segundo. Y esa sería la velocidad de flujo libre. Entonces, el número de Reynolds sería la velocidad de flujo libre, el 1.61 metros por segundo, por el diámetro hidráulico 0.02 metros,
sobre la viscosidad cinemática, que la viscosidad cinemática es 0.602 por 10 a la menos 6. 0.602 por 10 a la menos 6. Esto de aquí son metros y este de aquí es metros cuadrados por segundo. Se me van a ir los segundos con los segundos, los metros cuadrados porque tengo metro y metro. Con los metros cuadrados de acá arriba me va a quedar un número adimensional. Y me quedaría un valor del número de Reynolds de aproximadamente 53.490. 53.490. En donde este valor es mayor que 1 por 10 a la 5. ¿Por qué nos interesa que el número de Reynolds sea mayor a 1 por 10 a la 5? Porque las ecuaciones del número de Nusselt, como por ejemplo esta de acá, varían dependiendo si es flujo laminar o si es flujo turbulento. Entonces, esta ecuación de aquí es para flujo turbulento. Y el flujo turbulento se encuentra a partir de un número de Reynolds mayor a 1 por 10 a la 5. Por lo tanto, sí podemos utilizar esta relación del número de Nusselt. Si el número de Reynolds nos hubiera dado menor a 1 por 10 a la 5, tendríamos que utilizar una ecuación diferente para el número de Nusselt. Pero, como en este caso, si es turbulento, sí podemos utilizar esta ecuación para encontrar el número de Nusselt. Entonces, me muevo un poquito para acá. Y diría que mi número de Nusselt va a ser igual a 0.032 por el número de Reynolds, que me dio 53.490, a la 0.8 por el número de Prandtl, que habíamos dicho que era el número de Prandtl para el agua de 3.91, a la 0.4, a la 0.4. Sí, entonces, si yo realizo esa operación aritmética, me quedaría que mi número de Nusselt es igual a aproximadamente 240.6. Sí, es un número dimensional, no tiene unidades. En donde este número de Nusselt habíamos dicho que va a ser utilizado para encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces mi coeficiente de transferencia de calor por convección va a ser igual a HC1, va a ser igual al número de Nusselt por K sobre la longitud característica, que es el diámetro hidráulico. Número de Nusselt 240.6. Conductividad térmica del agua es 0.637. Watt sobre metro Celsius. Y diámetro hidráulico 0.02 metros. Entonces, al realizar esa operación aritmética, nos va a quedar finalmente que el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte interna es de 7.663 watts sobre metro cuadrado Celsius. ¿Sí? ¿Por qué metro cuadrado? Aquí tengo este metro de aquí que multiplica este metro de acá. Me va a quedar metro cuadrado. Y ese sería mi coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte interna. ¿Cómo lo encontramos? A partir de puras relaciones de mecánica de fluidos. Es convección forzada porque obviamente el agua se está moviendo a través del tubo, ya sea por una bomba o por algún sistema externo. Encontramos el número de Reynolds para saber si es turbulento o laminar. Como sabemos que es turbulento, tenemos una ecuación que ya me describe el número de Nusselt para un flujo turbulento dentro de una tubería. Y ese número de Nusselt lo podemos utilizar para encontrar la transferencia de calor por convección, porque sabemos que el número de Nusselt es el coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica entre la conductividad térmica del fluido. ¿Sí?
en donde encontramos el número de Reynolds a partir de la velocidad del flujo libre, y la velocidad del flujo libre la encontramos a partir del flujo másico, el área y la densidad de mi fluido. ¿Sale? Son muchos pasos para encontrar un resultado muy simple. Pero bueno, pues no podía ser sencillo, ¿verdad? Y esto es únicamente el coeficiente de transferencia de calor por convección interno, en la parte interna. Ahora me falta el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Voy a utilizar otro color, voy a usar el morado. Muy bien. Primero que nada, vamos a encontrar de nuevo el número de Reynolds, ¿sí? Ahora, para el aceite. Habíamos dicho que el flujo másico es igual al gasto, vamos a ponerlo otra vez, por la densidad, donde el gasto es el área por la velocidad, entonces sería por densidad. Entonces la velocidad, que sería igual a la velocidad del flujo libre, va a ser igual a el flujo másico entre el área por la densidad. Mi velocidad de flujo libre para el aceite va a ser de 0.8 kilogramos por segundo entre el área, que sería pi por... Pero si se fijan, para el aceite, si nos regresamos aquí un poquito a la figura, el aceite no es... Por donde pasa el aceite no es un tubo cerrado. Por donde pasa el aceite sería una corona, o sea, porque sería un tubo que por el centro no está pasando aceite, por el centro está pasando otra cosa, está pasando agua. Entonces nos interesa nada más el área por donde pasa el aceite, que sería el área de una corona circular, y el área de una corona circular es algo muy sencillo. El área de una corona circular es, ahí les voy, pi por diámetro externo al cuadrado, en donde el diámetro externo, ¿cuántos serían? Los 0.03 al cuadrado, menos el diámetro interno, donde el diámetro interno serían los 0.02 al cuadrado. Entonces sería pi por diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado entre 4 por la densidad. ¿Y cuál era la densidad del aceite? 852 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la velocidad de flujo libre del aceite es de aproximadamente 2.39. 2.39 metros sobre segundo. ¿Sí? Ya conocemos la velocidad del flujo libre, ya podemos encontrar ahora el número de Reynolds. ¿Para qué nos sirve el número de Reynolds? Para saber si es flujo laminar o es flujo turbulento. El número de Reynolds es flujo libre por longitud característica, en donde la longitud característica varía dependiendo de la geometría. Para un tubo es el diámetro. Para una región anular es el diámetro, es la diferencia de diámetros, o sea, el diámetro hidráulico es lo mismo, al menos para tuberías, que la longitud característica, que fue escribo, en donde diámetro hidráulico, vamos a ponerle un subíndice h, va a ser igual al diámetro externo menos el diámetro interno. O sea, prácticamente todo el diámetro por el que sí pasa fluido, que sería el externo menos el interno. Entonces sería diámetro externo menos diámetro interno sobre la viscosidad cinemática, en donde todos estos conceptos de longitud característica, diámetro hidráulico, son conceptos que se deben de ver en transferencia de calor o en mecánica de fluidos. Por eso los estoy viendo así muy por encimita. Entonces el número de Reynolds sería la velocidad del flujo libre 2.39 que multiplica a mi diámetro hidráulico, o sea 0.03 menos 0.02 sobre la viscosidad cinemática del aceite, que es 3.749 por 10 a la menos 5
lo que me daría un resultado de un número de Reynolds igual a 630. Entonces, yo tengo un número de Reynolds de 630. Es muy pequeño. Entonces, cuando yo tengo un número de Reynolds muy pequeño, estoy hablando de un flujo laminar. Y para esto tengo que introducir otro concepto de mecánica de fluidos. Cuando yo tengo en una región anular, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con una región anular? Yo tengo aquí mi tubo, que sería el tubo del centro. Y yo tengo aquí mi tubo externo. Por aquí pasa H2O y por aquí pasa aceite. Para el tubo interno, para el del H2O, hay ecuaciones empíricas para encontrar el número de Nusselt, para encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Para las regiones anulares, si es un flujo laminar, ya hay tablas preestablecidas, en donde utilizaríamos la imagen que yo presenté aquí al mero inicio, nomás que ya la tenía para no perderla. Esta de aquí, que es el número de Nusselt para flujo laminar completamente desarrollado en una corona circular con una de las superficies aislada y la otra superficie isotérmica. La superficie aislada, ¿cuál sería? Pues sería la de la coraza, ¿no? Y la aislada, la aislada sería la de la coraza y la isotérmica sería la del tubo de aquí, ¿verdad? Que sería nuestro radio interno o radio externo, que en este caso fueron el mismo. Y ya nos presentan estos números de Nusselt, en donde el número de Nusselt interno sería para el tubo, que en este caso es el que queremos analizar, y el número de Nusselt externo sería para la coraza, en donde la coraza no nos está interesando. Entonces yo tendría que encontrar el número de Nusselt interno a partir de mi relación de diámetros. Si se fijan, yo tengo que poner mi relación de diámetros. Voy a ponerla aquí directamente, aquí con el moradito. Yo tenía mi diámetro interno, que es de 0.02, entre mi diámetro externo, que es de 0.03. 0.02 entre 0.03 me da 0.666667. Entonces ese valor se encuentra entre 0.50 y entre 1. Entonces mi número de Nusselt para la parte externa de afuera, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de la transferencia de calor sobre el tubo interno. Tendría que estar entre 5.74 y entre 4.86. ¿Cómo encontramos ese valor para el 0.666? Hay que interpolar, ¿no? Entonces yo me devuelvo acá a mi problema. Y para la región anular tenemos esas características de ahí, que para un diámetro interno sobre diámetro externo de 0.5, yo tengo un coeficiente de transferencia de calor por convección para la región anular de 5.74. Estoy copiando los datos de la tabla únicamente. Y para un diámetro interno sobre diámetro externo de 1.00, o sea 1, tengo un... perdón, no era el coeficiente, era el número de Nusselt. Aquí era el número de Nusselt. Tengo un número de Nusselt de 4.86. ¿Sí? Entonces, para 0.666, que sería 0.02 entre 0.03. Para ese valor, que es el que yo tengo en realidad, ¿qué número de Nusselt tendría? Pues tengo que interpolar, ¿verdad? Como interpolamos, ya lo habíamos visto en problemas anteriores. Y es igual a y1 menos yo sobre x1 menos xo por x menos xo más y sub 0. En donde, en este caso, sería en mi número de Nusselt. Qué feito. Mi número de Nusselt va a ser igual a y1 menos yo, o sea, 4.86 menos 5.74 sobre x1 menos xo, 1 menos 0.5, que multiplica a x menos xo, o sea, 0.666 menos 0.5
más y sub 0, que sería 5.74, lo que nos daría un valor del número de Nusselt de 5.45. ¿Sí? Entonces, en este caso, el número de Nusselt no lo encontramos a partir de una ecuación empírica establecida para el flujo que tenemos. Primero encontramos el número de Reynolds para saber qué era laminar, y ya hay tablas para las regiones anulares para flujo laminar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo ya conozco el número de Nusselt, yo sé que el número de Nusselt es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica, que en este caso es el diámetro hidráulico, sobre la conductividad térmica. Entonces, mi coeficiente de transferencia de calor por convección sería el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro hidráulico, donde mi número de Nusselt es el que yo acabo de encontrar. Mi número de Nusselt que acabo de encontrar me dio 5.45. La conductividad térmica que teníamos para el aceite era de 0.138. Y el diámetro hidráulico para la región anular, habíamos dicho que iba a ser la diferencia de los diámetros, o sea, 0.03 menos 0.02, que sería lo mismo que 0.01, ¿no? Lo que me va a dar un valor de un HC, un coeficiente de transferencia de calor por convección 2, de, si realizamos la operación aritmética, me quedaría 75.2. ¿Sí? 75.2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para encontrar este coeficiente? Tuvimos que hacer un análisis diferente porque era una región diferente. Para una región anular se utilizan las tablas de regiones anulares. Y ya tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte interna, que lo encontré a partir de la ecuación por el número de Nusselt. Y el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa de mi tubo, que lo encontré a partir de las tablas para regiones anulares. Y todo esto pues porque yo necesitaba conocer esos valores para el coeficiente de transferencia de calor global, que yo había dicho que mi coeficiente de transferencia de calor global iba a ser 1 sobre HC1 más 1 sobre HC2, donde 1 sobre HC1 me había dado un valor de, vamos a buscarlo por acá, aquí está, 7663 watts sobre metro cuadrado Celsius. Vamos a anotarlo aquí. HC1 7663 watts sobre metro cuadrado Celsius. Este de aquí, watts sobre metro cuadrado Celsius. Entonces mi coeficiente global de transferencia de calor sería 1 sobre 7663 más 1 sobre 75.2. Y en donde esos valores de ahí, si se fijan, como 1 sobre 7000 va a ser un valor muchísimo menor que 1 sobre 75, mi resultado va a estar más acercado al 75 que al 7600. Si yo realizo esa operación aritmética, me va a quedar que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser 74.5. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades de ese coeficiente? Serían metros cuadrados. ¿Sí, no? Metro cuadrado por Celsius sobre watt. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tiene las mismas unidades que el coeficiente. Perdón.
sería watt sobre metro cuadrado Celsius, perdón, al revés. ¿Sale? Y este sería el resultado, este sería el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, ¿cómo lo hicimos para encontrarlo? Necesitamos encontrar el coeficiente de transferencia de calor por convección 1 y el coeficiente de transferencia de calor por convección 2, donde esos coeficientes los tuvimos que encontrar a partir de relaciones de mecánica de fluidos. O sea que ya no son correspondientes al tema de intercambiadores de calor. Sin embargo, pues vimos cómo se encontraba, ¿verdad? Yo tenía que encontrar primero las características de mi fluido, analizo la parte interna, que sería convección forzada para dentro de un tubo, turbulento a partir del número de Reynolds, y flujo laminar para una región anular, en donde el número de Nusselt lo encontramos a partir de la relación de tablas, ¿verdad? En donde esta tabla de acá, esta de aquí, viene tanto en el libro de transferencia de calor de Cengel, que esta tabla es específicamente la de Cengel, y también viene exactamente igual, nada más que con otros colores, ¿verdad? Viene azulito, para la de transferencia de calor de Crate, ¿sí? Yo puse la de Cengel, ¿por qué? Porque este problema viene en el de Cengel. Entonces, pues eso sería todo respecto a este problema. Está muy largo y incluye muchos temas, demasiados temas anteriores, entonces hay que echarle una ojeada. Y cualquier duda que tengan, la ven y pues ahí me la comentan, ¿no? Por mensaje. Y hasta luego, compañeros. Bye.